Primera pregunta, ¿es más presupuesto que en los últimos años, digamos, es muy difícil avanzar sobre lo que puede pasar en 2020? Sí, un poco se lo explicaba hoy a los legisladores, ¿no? La meta de estas normas, que incluyen lo presupuestario y lo tributario, son normas muy importantes porque bueno, es la programación de lo que va a ser el Estado el año próximo, tiene particularidades, ¿no? La meta fundamentalmente es cuidar a los cordobeses, ¿sí? Protegerlos en un contexto en donde está asignado por dos factores muy negativos. El primero, una crisis de más de un año y medio, que le repercute a la familia, a las empresas y obviamente también al Estado. Y por otro lado, lo que vos enfatizás, ¿no? La incertidumbre. Es decir, si hay algo que no sabemos, qué va a pasar, sobre todo a partir del 10 de diciembre, con las nuevas autoridades. Eso hace que sea aún más difícil proyectar, pero creo que de todas maneras es un instrumento muy importante porque nos permite definir algunos criterios en base a ese objetivo que planteó el gobernador Schiaretti de potenciar el rol del Estado en cuidar a todos los cordobeses y fundamentalmente los sectores más vulnerables. Usted dijo particularmente que esperan una inflación del 40%. Las provincias están evaluando en ese nivel la inflación del año que viene. O sea que están trabajando en un presupuesto que va a salir igualado, digamos, con los aumentos más o menos. Quizás el campo tenga un poco más de aportes que el resto de los ingresos por impuestos. Sí, mira, proyectar la inflación en la Argentina hoy Pero ese es el número, ¿no? El número es ese, básicamente porque lo fijó el gobierno nacional en su momento y estamos obligados, digamos, a armar el presupuesto de esa manera. Y bueno, el presupuesto está armado con ese supuesto. Ojalá sea menos, o ojalá por lo menos que no supere ese valor, porque eso nos permitiría recuperar un poco de recaudación, pero bueno, veremos lo que la realidad después lo planteen. Y en cuanto a la masa salarial de los empleados públicos, ¿también trabajan en ese porcentaje, 40%? Efectivamente, más o menos se mantiene el mismo porcentaje en línea con la inflación y luego se verá, ¿no? si efectivamente se cumple con esta pauta o no. Pase a pagar o dígame cuál es el error para cambiarlo. También hubo, en el presupuesto se habla de la deuda del año que viene, de autorizar a tomar aproximadamente 300 millones de dólares. ¿Siguen manteniendo eso de que la deuda está bajo control en Córdoba, que más allá de que ha crecido notablemente en pesos por la devaluación, el gobierno no va a tener problemas en los próximos años para afrontar los vencimientos? Sí, efectivamente. ¿O dependerá de cómo se evolucione el dólar y ahí ya cambiará el año que viene el panorama? Mirá, yo creo que un escenario peor que el que estamos, difícil de que el dólar en términos de precio interno crezca mucho más. Es decir, yo creo que todos los estudios indican en un nivel extremadamente alto, históricamente alto. Lo que vimos hoy, que le planteamos a los legisladores, que los intereses son un tema muy acotado en el presupuesto de Córdoba. Representaron en los últimos 4 años más o menos 2,5%. El año que viene no cambia mucho eso, si bien hay un impacto por la devaluación, sigue siendo un porcentaje pequeño, y que efectivamente hay años más complicados, por ejemplo el 21, donde hay un vencimiento del bono, que allí se hace un poco más difícil, y así hay otros años que ocurre lo contrario. Es algo totalmente manejable, no tiene nada que ver con lo que es tema de debate nacional, que es la deuda a nivel nacional, tanto por el origen como por la incidencia en el corto plazo, claro, como el volumen, y que en condiciones normales es algo que Córdoba lo puede afrontar. Más, yo creo que hay margen para seguir haciendo obra pública con un buen financiamiento si se dieran las oportunidades de conseguirlo. Más allá de la caída notable del ingreso, ustedes lo vienen remarcando eso, y la actividad que no se recupera, digamos, dependerá también de eso, de que no se vuelva un problema mayor, ¿no es cierto? Sí, no hay buenas expectativas a corto plazo del Está bien, digamos, y es cierto, los ingresos se han recaído, más allá de todos los esfuerzos que hemos hecho y que se nota, ¿no? De que sobre todo los ingresos provinciales, aún en la crisis se han logrado mejoras en esto que hablamos recién, ¿no? de controlar mejor ingresos brutos, cobrar mejor los impuestos patrimoniales vía un sistema digital. A pesar de todo eso, obviamente la crisis ha hecho que caiga la capacidad de ahorro, pero sigue teniendo la provincia capacidad de ahorro. Lo que hay que hacer es ir dimensionando la inversión en función de esa capacidad de ahorro y de las posibilidades que existan de conseguir un buen financiamiento.